Es que es muy extraña esta máquina, cuesta poco, tiene un cuerpo wall y tiene motor magnético. Después de unos días de uso usando esta máquina, yo sé que estás aquí porque te interesa saber si vale o no vale la pena. Te lo digo directamente desde ahora, si vale la pena, puedes parar el video e ir a comprarla ahora. Si no, si te gusta mi opinión y vas a disfrutar viendo el video, pues te recomiendo que te suscribas, que me ayudes con una manita y vamos a disfrutar esta nutrición, que este video va a estar muy interesante. Ok, he separado digamos lo que son las ventajas o desventajas, pro y contra, ok, como lo quieras llamar. También voy a hacer el cambio de cuchillas con ustedes para que escuchen el sonido, ya que un problema principal de esta máquina era el sonido, ok, pero también hay cosas buenas, por eso digo vale la pena desde ahorita. Ok, y digamos no podría llamarle error, tampoco característica. Quizás puede ser un defecto de construcción, digamos, es en el peine, que la verdad es que no los usé porque estuve verificándolos bien y tienen, no están bien hechos, digamos que no es algo tampoco grave, sino que hay que simplemente es darle una pequeña lijada, como se dice, ¿no? Y porque el peine raspa, aquí en la piel va raspando y yo les voy a hacer escuchar el sonido. Este sería un peine wall y digamos que pasándolo en la piel sonaría así, ok, con suavidad. Y este sería el peine de la BGR, que escuchen cómo suena si lo pasaría en la piel. Es, digamos, un pequeño error de construcción, un defecto de construcción, digamos. Ya ese problema se puede solucionar dándole una pequeña lijada a una mantención, digamos, ok. Otro punto, digamos, negativo o quizás también sería otro defecto de construcción es que cuando quitamos la carcasa, quizás para controlar o quieren ver cómo es por dentro, al colocar los tornillos en la parte de atrás, pues el tornillo se va a desviar para otro lado porque hay un hueco, ok, y donde el tornillo puede ir hacia otra parte. Yo les voy a dejar aquí una imagen. El tercero sería, como ya lo hice ver en el unboxing, esto de aquí, digamos que no le encuentro todavía la solución, pero la verdad que yo usé la máquina y no se me hizo un gran problema que digamos, no fue tan fatal, digamos, porque sí es un problema que es propio en el uso de la máquina, lo que es la palanca, ok. Al momento de ajustarlas, porque yo hice un cambio de cuchillas, las quité la palanca, me puse como digamos a travesear un poco, ok. Entonces la palanca del 1 al 2 no se mueve. Este defecto lo tiene sea del número 1 al 2 o sea del número 4 al 5, ok. Como es de clic, por eso nombro con número. No es tan dificultoso, a mí no se me hizo tan difícil, digamos, pero quizás hay gente que sí. Quizás hay gente principiante que se basa justamente en eso de la regulación de los clics en la palanca. Pues a mí no se me hizo un problema grande que digamos, ¿no? Pero yo lo digo para que ustedes lo sepan. El ruido aquí es relativo, digamos, cambia. No he encontrado, digamos, el problema, pues el sonido cambia dependiendo qué peine uso, dependiendo cómo tengo la máquina, dependiendo cuánto cabello está agarrando la máquina, porque la usé, ok, y en un par de cortes la máquina iba con un sonido normal. No le he hecho ninguna modificación, simplemente cambié de cuchilla, volví a poner las cuchillas originales, que es las que he usado, y el sonido ha sido reducido, digamos, un 50% de lo que escucharon en el unboxing. Igual, de todos modos, voy a hacer ver el video cambiando las cuchillas aquí con ustedes, colocando cuchillas Wall, cuchillas JRL, digamos, y las cuchillas de la Fusion o otra cuchilla, ok. Y el quinto, digamos que este defecto, la verdad es que lo hubiese preferido mejor. Aquí obviamente no encuentro arreglo. Es el botón de encendido, que lo encuentro muy abajo respecto a lo que sería como este es un cuerpo wall, pues estamos habituados a usar el botón de encendido en el mismo lugar. En este caso se encuentra en la misma parte, pero se encuentra 1 centímetro más abajo, el cual a mí no es que sea fatal,
pero sí hace doler un poco el dedo al momento de prender y apagar, que yo hubiese preferido para un motor magnético potente, lo hubiese preferido un botón como el de la Ergo, digamos, simplemente de tocarlo y ya, no en palanquita, ¿ok? No me gusta, y el material de construcción ahí es muy débil al momento de prender y apagar. Eso se mueve un poco. Eso sí no me gustó mucho, digamos, y no le encontraría yo la solución. Le hubiese preferido que hubiesen hecho esa parte de metal un poco más segura, como lo que sería en una 1919 o una Senior. Ok, dicho todo eso, pueden ser, como dije, defectos o error, pueden llamarlos como quieran. Ahora les voy a contar lo que sería la parte buena de la máquina, ok, lo que sería el motivo por cual comprar la máquina. Y vamos a iniciar pues de ahí mismo, de los peines. Me parecen de buena construcción. Yo trabajé con ellos, pues la verdad son muy cómodos, asimilan bastante a lo que son los peines originales de la Wall. El único peine que no usé es el 3 milímetros, sería el número 1. No lo usé por ese motivo, que toca un poco más en la piel. Los más grandes los usé, ¿ok? Y puedo dar certeza de que el material es muy bueno. El material de construcción y cómo calzan con la máquina son muy buenos, inclusive con otras máquinas. O sea, hablando de la Kiepe, de la Ergo, de la Medishow, incluso la Wall. Está muy bien, digamos, está muy bien el peine. Me gustan que a este precio podamos encontrar estos peines muy buenos. No se encuentran la media y la 1,5, pues tampoco no pidamos tanto. El segundo punto es el agarre y el peso. Ok, más allá de que dije que el botón de encendido está un centímetro más abajo de una máquina Wall normal, tiene buen peso y el agarre es muy bueno. Okay. En los 3 cortes primero que la usé no me acostumbré. La verdad es que inicié, pero tuve que cambiar máquina. Luego de que la comencé a usar, y de ahí para allá no la solté más. La otra cosa son los detalles en los accesorios. Es algo que yo cuento mucho. Me gusta mucho, como les hice ver en el unboxing, los detalles que tiene su marca, sea en el aceite, sea en la escobilla, sea en el cable, en los peines, la base de carga, pues excelente. Otro punto bueno, que eso ya es personal, me gustó mucho su color. Digamos que tiene un color negro, pero con pintas como brillosa, como no sé, tipo el espacio, algo así, un espacio con estrellas. Es un detalle muy bonito en una máquina que la hace ver muy bonita, sin necesidad de estar buscando cambiar carcasa o cosas similares. Y el quinto es que todo esto lo sumamos a que cuesta 35 euros. Esto tengo que hacerle una comparación con la Medishow M10, que estarían ahí peleando por lo que sería calidad-precio. Puede ser gusto personal, puede ser que busquemos. Esta máquina, la verdad es que tendría que compararla también con otra máquina de motor magnético, que les puedo decir desde ya, esta es más potente que la Ergo o que la Kiepe. Es más potente. Agarró el cabello quitando el peso con tremenda suavidad, lo agarró sin ningún problema. Haciendo el desvanecido fue muy buena, pero lo que me gustó es que el cabello lo agarra sin ningún problema. Máquina sobre peine, excelente. Yo usé la máquina específicamente con las cuchillas que trae de fábrica, ¿ok? Quizás las regulé un poquito porque al momento de que le quité las cuchillas yo no había hecho ningún corte, porque estaba probando las otras, quería ver si solucionaba esto del sonido. Las trabajé solo con sus cuchillas, ¿ok? Las regulé como yo quise. Como dije, ya la había desarmado, entonces las regulé como quise. Excelente. Las cuchillas me gustan, son cuchillas finas. Ahora, acá estamos en tiempo de invierno y la verdad que el tiempo está fresco. Entonces, no puedo decirles si quizás en el calor, en verano, se llegue a pegar en la piel o cosas así. Bueno, por el momento que yo la he probado aquí, que es invierno, hace frío y no se pega en la piel, ¿ok? Me gustó el corte, me gustó mucho, agarra el cabello. Lo que tengo que decir es que no la recomiendo para principiantes. La máquina es potente, tiene mucha fuerza, no me lo esperaba. La verdad es que al inicio, como dije, en los 3 primeros cortes que hice, no me acostumbré, como decir, no sabía si estaba quitando el cabello, no sabía si lo estaba haciendo bien o si podía hacer mal, si podía alar el cabello al cliente. La verdad es que nadie me dijo nada, pero no quise tener esas dudas.
Pero ya desde el cuarto corte, digamos, ya ahí la usé, y desde ahí la usé hasta hoy. Excelente, excelente la máquina, la recomiendo. Tenemos que solucionar el sonido, pues esto ya depende mucho. No depende de cambiar la cuchilla, pues depende, yo creo que la posición de las cuchillas, ok, cómo estén reguladas, cómo estén calibradas. Tengo que investigar eso, porque no encuentro, porque el sonido cambia de un momento a otro. 6 cortes, yo creo que de 6 a 8 cortes se los hace tranquilamente. Tiene la base de carga fundamental, un punto bien grande por ese precio. Sería extraño que yo no la recomiende para principiantes, costando poco. Aquí les dejo un pequeño video. La verdad es que las luces no me acompañan. Yo quisiera hacer el video cortando cabello, pero las luces me juegan un papel en contra, y por eso no subo yo probando las máquinas o algo así, ok. Esto ha sido todo, pues ya voy a hacer un video comparándola con lo que es el motor magnético de la Ergo La Kiepe, y comparándola con lo que sería calidad-precio con una Medishow M10, que yo creo que es la competencia directa, ok, con la M10 por el precio, ok. Este es un cuerpo, es que es muy extraña esta máquina, cuesta poco, tiene un cuerpo igual y tiene motor magnético, o sea, ha agarrado un poco de cada una. Los accesorios son muy buenos, y puede ser la máquina completa, puede ser la máquina del año por el precio. He escuchado que por ahí la W marca, las cuchillas no son buenas. He escuchado que también el material de construcción es un poco resbaladizo en la mano, y bueno, cuesta el doble que esta. Ok, como ven, vamos a iniciar a la fase a cambiar las cuchillas. Vean que esta cuchilla es bien plana. A mí me gustó mucho trabajar con esta cuchilla. La cuchilla interna sería la misma que encontramos en la Kiepe o en la Ergo, en la X-Ergo. Ok, este es el motor magnético, como ven. Lo que yo les hablaba anteriormente es esto. Si logran ver, es que al colocar el tornillo para poner la carcasa, entrando el tornillo aquí, digamos que venía por esta parte, ok, no venía directo acá, sino que entraba acá. Vean que aquí se ve claridad aquí, entonces era un poco dificultoso cada vez y cuando sacar el tornillo, colocarlo bien, porque el tornillo iba chueco, digamos, ok. Y lo que les hablaba sobre la palanca es que vean que un poquito floja, y este material de plástico me parece muy débil, nada más. Ahora el sonido así como está, vamos a cerrar la palanca, vean, es mucho más suave que a lo que les hice escuchar en el primer video, ok. Está suave. Ahorita no sé, yo no sé por qué se vuelve un poco alborotado, no he encontrado yo el motivo. La palanca, vean, ahí está en la primera, en la segunda, como ven, no se mueve. Digamos que fue solucionado acá. Ahora del 4 al 5 tampoco no se mueve, no sé. Ese es un pequeño error, pues bueno, se tendría que trabajar, digamos, desde la segunda hasta la quinta, y de la cuarta a la primera sí van al revés. Es un poco extraño, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Si es un error para principiantes, es digamos un poco dificultoso, pero como yo no la recomiendo para principiantes, pues digamos que ya nosotros que tenemos tiempo y conocimiento, se nos va a hacer un poco más fácil, no sería un problema. Ahora primeramente vamos a colocar cuchillas wall, sea cuchilla de corte que la cuchilla superior. Ok, tenemos la cuchilla wall colocada aquí, una cuchilla taper. El sonido está fuerte, pero no tanto. Ok, se puede trabajar así. Pues diría que sí, hay máquinas que suenan muchísimo peor, y esto no lo llamaría tan exagerado. Va tan rápido que parece que no se estuviera moviendo la cuchilla.
Ok, procedemos a colocar ahora la cuchilla de las JRL, que en este caso, continúo a decirlo, es la Ultron, que es de acá de Europa, de Bélgica, que es la misma, ok. Se puede regular a 0. Este sería el sonido con las cuchillas, digamos, JRL o Medishow. Como ven, el sonido está un poquito más suave, no como quiera silenciosa, pero calmada respecto a cuando hice el unboxing, ok. Para tener una referencia, pongamos la Kiepe, que es motor magnético. Vean, con sus cuchillas originales, ok. Ok, se dan cuenta como es un cambio. Yo no sé cómo fue que pasó que la máquina, cuando en el unboxing, digamos que pasó que se escuchaba así tan fuerte, ok. Es algo interno que se mueve ahí. La verdad es que no sabría, no tengo yo todavía, digamos, la solución está, ok. Eso es lo que no encuentro, cuál es el problema. Vamos a colocar sus cuchillas originales. Tienen que tener mucha atención al salir esto. Tienen que ser precavidos, ok, al que se salga el alambre este. Ahora, un consejo que les quiero dar: cuando ustedes cambien las cuchillas de sus máquinas, ya las tienen abiertas, límpienlas bien, ok. Yo en este momento estoy haciendo pruebas. Obviamente, limpien sus cuchillas, siempre limpien, desarmen las máquinas, limpien, ok, para que las cuchillas no se dañen. Yo he visto por ahí que cuando hacen fotos o algo así y presentan sus cuchillas todas sucias, eso es antihigiénico, ok. Yo lo estoy haciendo porque yo estoy probando algunas cosas. Vamos a colocar, bueno, un dato, y no es importante, pero ya que estoy aquí les quiero decir que estos dos tornillos que van aquí son color negro. Se veían bien, pero son solo pintados. Nada más, les decía por si alguien tenía esa curiosidad. Son solo pintados, no son de color negro. Ok, vamos a regularla un poco como queramos, digamos. Regularla a 0, la verdad es que es un poco, digamos, fatigoso con esta cuchilla, colocándole la original. Ok, ahora escuchemos. Se alborota un poco. No lo sé cuál será el problema. En el inicio que les hice escuchar con la misma cuchilla el sonido no se escuchaba así. Ahora está alborotado. Vean cómo suena. Pero es un problema que tiene solución, ok. Digamos que la razón no la he encontrado, ¿ok? Que la hace alborotar, pero de que tiene solución, tiene solución. Suscríbete, entiendo que quieran ver los videos, que la nutrición que se puede dar trámite un video, pues suscríbete porque así ayuda al canal. No solo a mi canal, suscríbete a donde tú veas videos y te gusta la información, pues suscríbete, porque eso es lo que el agradecimiento que tú haces con nosotros que hacemos los videos, ok. Ya nos veremos en otro video y no te olvides de dejar tu manita.